En el aire, Radio Zipa, emisora del Círculo de Periodistas y Comunicadores Sociales de Antioquia, Colombia, transmitiendo desde el corazón de Medellín, ciudad de la eterna primavera. Pertenecemos a la plataforma de comunicaciones de la Comuna 10, La Candelaria. Y a la Mesa de Medios de Medellín. El Círculo de Periodistas y Comunicadores Sociales de Antioquia presenta Cuartillas, un espacio que promueve la libertad de expresión y el trabajo de los comunicadores sociales de Antioquia. Dirigido por el periodista Abraham Umbarila Saavedra. Cuartillas. Señoras y señores, desde los estudios de Radio Zipa Estéreo en Medellín, Colombia, reciban el saludo cordial de este grupo de periodistas de Cuartillas Radio en la emisión número 541. Somos los periodistas. Soy la Isabel Carvajal Almario Y Abraham Umbarila Saavedra. Les invitamos a escuchar nuestra primera sección. Editorial. El editorial con el presidente del Zipa, doctor Asael Carvajal Martínez. Como siempre, cordial saludo para los oyentes fieles y para los nuevos oyentes de Cuartillas, el programa institucional del Círculo de Periodistas y Comunicadores Sociales de Antioquia Zipa. Este pasado martes 20 de junio del año en curso y luego de un puente tuvieron lugar en las principales ciudades del país las marchas de la oposición contra el actual gobierno. Recordemos que tales movilizaciones hacen parte de los derechos fundamentales y que en este caso se trata del derecho constitucional a la reunión y a las manifestaciones públicas que por su propia naturaleza tienen que ser pacíficas. Es necesario, por tanto, que vayamos madurando en torno a los comportamientos públicos para que entendamos que precisamente estas manifestaciones son una forma clara y concreta de ejercer al mismo tiempo varios derechos fundamentales, porque además de estar de acuerdo con el motivo para la reunión, también se juntan otros derechos como el de expresión, que une los contenidos de los distintos mensajes para formar un coro, para corear, para entonar, para gritar y para que al compartirlos y lanzarlos públicamente, tal comportamiento colectivo se constituya en las razones para manifestar los desacuerdos sin amenazas, ni groserías, ni vulgaridades, en este caso contra el presidente Gustavo Petro. Pero no es suficiente con la manifestación en un espacio público, se requiere de poderse desplazar por las calles y plazas y hacerlo libremente, sin presiones, pero en esencia siempre en forma pacífica. Porque ya dijimos que las manifestaciones por su propia naturaleza y en un sistema democrático tienen que ser pacíficas y sin violencias como lo fueron las manifestaciones del pasado martes 20 de junio. Es de las pocas veces y siempre debería ser así que las marchas terminen sin hacer daños a los bienes tanto públicos como privados, sin arremeter contra la fuerza pública ni lanzar bombas sin personas infiltradas que provocan desórdenes. Estamos pasando de la utopía a la realidad y por eso podemos manifestar y movilizarnos pacíficamente y públicamente. Es pues una forma de adquirir la cultura de la protesta y realizarla civilizadamente como es el deber ser de este tipo de actos en una sociedad democrática. Muchas gracias por la sintonía y la compañía de todos ustedes y los esperamos la próxima semana. El Círculo de Periodistas y Comunicadores Sociales de Antioquia Zipa invita a enviar sus trabajos y a postular candidatos a los 33º Premios Zipa a la Excelencia Periodística en las siguientes categorías de periodismo: Universitario, cultural, político, comunitario, ecológico, deportivo, turístico, equidad de género, investigativo reporterismo gráfico, y las categorías especiales a una vida periodista escritor. y a la ética periodística Julián Pérez Medina. Los trabajos deben remitirse al correo electrónico premiosipa@gmail.com desde el martes 2 de mayo hasta el viernes 30 de junio de 2023. Más información de los requisitos y las categorías en www.zipantioquia.org, en el correo electrónico zipantioquia@gmail.com y en el teléfono 604-322-0988. Zipa, el gremio pionero de los periodistas de Antioquia. Estás escuchando Cuartillas Radio. Yo, soy periodista, estoy con la comunidad. Todos los días, a toda hora, en todas partes, en las tragedias y en las celebraciones.
Con quienes gozan. Y con quienes sufren. Soy periodista. Siempre estoy con la comunidad. Mi comunidad. Cuenta conmigo. Federación Colombiana de Periodistas, FECOLPER. Periodista invitado. El invitado en el día de hoy a Cuartillas Radio es nuestro expresidente del SIPA, el periodista Fernando Berángel. Me acompaña la comunicadora social periodista Zoila Isabel Carvajal Almario. Un cordial saludo, Abraham, a nuestros oyentes de Cuartillas Radio y muy especialmente a nuestro invitado, Fernando Berángel. Bienvenido a Cuartillas Radio. A ustedes, Zoila, Abraham y los oyentes, muchas gracias por dispensarme la atención en estos minutos. Fernando, ¿por qué eligió el periodismo? Yo creo sin duda ninguna que por genes. Por cuestión de mi padre, pues prácticamente nací en cuna de libros. Desde pequeño él incubó en mí el afecto por las letras. No digo que fui un precoz o un niño genio que a los 2 años sabía leer y escribir, ¿no? Todo común y corriente, común y silvestre. Comencé y realicé toda mi primaria en el colegio de la Universidad Pontificia Bolivariana. Allí me encontré en primero elemental, como decíamos entonces, con un maestro excepcional. Fue líder entre los maestros de primero elemental, don Lázaro Restrepo González. Él, de alguna manera, pues tenía conocimiento de la familia de mi padre, que tenía muchos contactos, muchas relaciones con la gente de la cultura antioqueña. Y entonces, desde el primero de primaria, yo estoy inmerso en lo que tiene que ver con el idioma, en sus distintas manifestaciones. Con decirles que en tercero de primaria, en la misma Bolivariana, un maestro, o profesor se le decía entonces, de español y literatura, me escogió en el mes de mayo para que yo le ayudase a redactar un discurso en homenaje a la Virgen María y luego, al finalizar mayo, para que yo hiciese lectura de ese discurso en homenaje a María. Don Abilio Martínez, recuerdo su nombre en estos momentos. Bueno, después de la Bolivariana pasé al seminario menor y precisamente allí tuve oportunidad de ganar un concurso de declamación con el Nocturno de José Asunción Silva. El premio, un libro, no recuerdo cuál, pero un libro cualquiera. Sin embargo, me quedó la satisfacción de haber declamado de 13, 14 años aquel Una noche larga, una noche toda llena de murmullos, de perfumes y de músicas de alas, una noche en que ardían en la sombra nupcial y húmeda las luciérnagas fantásticas. A mi lado, lenta, muda y pálida, caminabas por la senda florecida que atraviesa la llanura. En fin, el Nocturno de Silva. Abraham, vamos a tenerlo que invitar a una tertulia poética también. Sí, esto lo quiero sintetizar para que se den cuenta por qué desde el primer momento estoy en todo lo que atañe a la literatura y, como derivado de ella, al periodismo. Empecé a ejercer el periodismo a los 16 años y hasta el sol de hoy. Usted dirigió por muchos años el radioperiódico Clarín y ha tenido toda una vida de experiencia en los medios de comunicación. Háblenos acerca de esa trayectoria. En la época de don Miguel Zapata Restrepo yo fui año y medio periodista del radioperiódico Clarín, periodista raso. Viví una bohemia intensa y por razón de una decisión de don Miguel con la que yo no estuve de acuerdo y por el orgullo que tenía en ese entonces un muchacho de menos de 30 años, me cambió de fuentes. Me cambió del área económica para la judicial y yo consideré que esto era una especie de degradación, entonces le renuncié, pero era simplemente por mi orgullo de muchacho irresponsable, beodo, bohemio, en fin. Después de esa experiencia de Clarín, estuve 5 años como corresponsal del periódico El Pueblo acá
Y no me quiero extender, pero tengo experiencias en radio, prensa, televisión. En un momento dado, pues fui el único periodista en Colombia que tenía prensa como columnista del Colombiano, del suplemento dominical y de las páginas de opinión. Tenía el radio periódico Clarín cuando recién lo tomé ya como director en 1988, y tenía mi programa en Teleantioquia que tuve por espacio de 5 años. Después Juan Gozaín también alcanzó a tener prensa, radio y televisión, pero en esos momentos yo tenía mi programa en Teleantioquia llamado Esta Noche con Usted, mi columna en El Colombiano intitulada Pequeñas Cosas y el radio periódico Clarín. He tenido unos momentáneos, digamos, escarceos en otras actividades diferentes al periodismo como tal, aun cuando muy relacionadas, como la publicidad. Yo estuve como copy y como creativo, y por ello me radiqué un año en Bogotá con una agencia de publicidad llamada Leo Burnett. Después muy vine conocida. Ajá. Muy conocida. Sí, claro, una agencia de fama mundial, de capital gringo, y se instaló en Colombia, precisamente allá en Bogotá, y allá fui a dar como copy, y al mismo tiempo que estaba como copy en Leo Burnett, estaba como corresponsal del periódico El Colombiano. Me tocó cubrir la toma de la Embajada de República Dominicana por parte del M-19, entre otras cosas. Mi compañero en el grupo creativo de Leo Burnett era ni más ni menos que Santiago García, el director de teatro, el esposo de la exministra de Cultura, Patricia Areza. de Patricia Areza. Patricia fue directora mía en la Corporación Colombiana de Teatro. Ajá, ya. Bueno, con Santiago estuve yo un año allí. Bueno, y aquí en Medellín vine a ser freelance, porque no me retiraba del todo del periodismo, con Codiscos, con Discos Fuentes, con Arnau Publicidad, con otra agencia muy importante que llamaba aquí entre nosotros Delta Publicidad. En fin, ahí está, y aparte de ello, pues mi actividad literaria, que me ha permitido editar 5 libros. Qué interesante. Si no estoy mal, Clarín se emitió por mucho tiempo en Todelar. Empezó, y durante toda la época de don Miguel Zapata Restrepo, 24 años, en Radiovisión, hasta que Radiovisión fue negociada y pasó a llamarse Radio Deportes. En esa transición y en esa transacción pasó V. Imar Muñoz, que tenía su programa recién comenzado. Después estuvo un año en una emisora que llamaba La Voz de la Música, en Envigado, y allí tomé yo el radio periódico Clarín. Por poco se acaba, porque pues la verdad en esa emisora no funcionaron las cosas, y luego empezamos en emisora Claridad de Todelar, y allí lo tuve yo 38 años. ¿Y por qué tuvo tanto furor, tanto prestigio Clarín? Hombre, en la época de don Miguel Zapata Restrepo, pues porque prácticamente estaba solo en la plaza. Después a mí me tocó competir ya con los noticieros de las cadenas RCN, con el mismo Todelar, con Caracol, con otros noticieros afamados en su momento como Avance, pero el éxito, yo creo, de Clarín estribó en la amplitud ideológica. Allí le abríamos el micrófono a toda persona que, dentro de los parámetros de las buenas maneras, expusiese sus ideas, sus creencias. Y don Miguel Zapata Restrepo, de quien se decía que era conservador, y luego yo, de quien no soy ni liberal ni conservador, sino todo lo contrario. Entonces, pues la verdad es que tuvimos oportunidad de descubrir nuevos talentos en la política, en la cultura, en el deporte, y yo creo que a eso se le debe el éxito de Clarín
y un aspecto muy fundamental, poner siempre el periodismo al servicio de la comunidad. Sí, toda una trayectoria y muy reconocido el radioperiódico Clarín. Bueno, cuéntenos acerca de sus libros, que ya son 5. Bueno, he tenido libros a nivel individual. El primero, una biografía sobre Rodrigo Arenas Betancourt, que la trabajamos conjuntamente él y yo, y él decía que era una biografía novelada, pero es que la vida de Rodrigo Arenas es la mejor novela de cuantas se pudiesen imaginar. Después un libro del Politécnico colombiano Jaime Sasa Cavid, que recopiló las primeras columnas mías sobre cine y literatura en el periódico El Colombiano. Después varios libros colectivos, uno sobre las noches de Bolero Bar con Manuel Mejía Vallejo, Darío Ruiz Gómez, Orlando Mora, Reinaldo Espitaleta, Memo Ángel, Jaime Jaramillo Paneso. Después Cachifrenias, un libro sobre Humberto Navarro, en el que soy coautor con Reinaldo Espitaleta, Eduardo Escobar y J. Mario Arbeláez. Es un libro, digamos, recorderis del nadaísmo, y ahora acabo de publicar un cronicón, 12 crónicas sobre la cultura en Medellín durante medio siglo, y me enorgullece saber que va por 4ª edición ya este libro. Aquí le vamos a dar difusión, Fernando, a ese libro. Todos los libros de nuestros expresidentes en los programas les damos difusión. La nombró varios amigos de esta casa, a Memo Ángel, a Reinaldo Espitaleta, a muchos. Sí, muy reconocidos. Y el título de la última obra de Fernando Vera Ángel es Cofradía para otra canción de Aznavour, y está acá en el CIPA para consulta de sus asociados y de las personas que quieran venir a conocer la obra. Cuéntenos cuáles son las principales dificultades que ha enfrentado en el ejercicio de la profesión. Pues hombre, aquí cuando la época del narcoterrorismo se nos hizo muy difícil, y pues como consecuencia de ello supe 2 amenazas que había en mi contra. Después sufrí un atentado con un grupo de amigos en donde uno de los compañeros murió, 8 alcanzamos a sufrir algunas lesiones. Yo, como consecuencia de ese atentado, tuve una pérdida de la audición por el oído derecho. Sin embargo, pues merced a los buenos oficios de una fonoaudióloga, prácticamente recuperé mi audición en 90%, y después, por muchas razones que no es del caso enumerar porque me haría tedioso y largo, pues la financiación se hizo tan difícil que yo, después de haber tenido 8 periodistas a mi servicio, pasé a tener 2 o 3. Después de haberlos tenido como empleados directos, pasé simplemente a poder vincularlos por prestación de servicios, y hasta que dije ya no más. Cuéntenos su experiencia como presidente del CIPA en esos momentos que se vivía aquí en Antioquia, y qué es lo que más recuerda pues de su paso por la presidencia. ¿Y ha visto cambios? Pues hombre, me emociona ver la dinámica, la actividad, la proactividad que tiene en estos momentos el CIPA con su emisora. Mantiene las 3 oficinas que logramos nosotros en nuestra junta directiva legarle al CIPA, una gestión que logró o que lideró en su momento César Pérez Berrío, y entonces pues estábamos entre otros Federico Montoya, Octavio Vázquez, Juan José García, Etelberto García, Armando Cardona y yo en la junta directiva. Me emociona sobremanera saber que las 3 oficinas se conservan pese a las vicisitudes, a las dificultades que se ha debido atravesar el CIPA. Ahora el hecho de que esté en las nuevas tendencias comunicacionales con éxito, el apostolado que sé de Zoila y del antiguo tesorero aquí, don Mario, en el CIPA, la, digamos, mística con que Juan José García se mantuvo mucho tiempo más en el CIPA, Armando Cardona, y ahora pues ese apostolado que siguen ejerciendo Abraham y Zoila.
me emociona y también me enorgullece saber que yo fui el representante de los periodistas antioqueños ante la Junta del Museo de Antioquia, y en esa Junta nos tocó decidir el cambio de nombre del Museo de SEA por el Museo de Antioquia, porque fue una exigencia del maestro Botero, y entonces en ese carácter nos tocó recibir la primera donación del maestro Botero para la ciudad de Medellín, la Sala Pedrito Botero. Y yo era miembro de la Junta del Museo de SEA, después del Museo de Antioquia, en representación de los periodistas antioqueños. Recordar aquí, en este especial periodístico de Radio Zipa, esa anécdota. Fernando, ¿cree que hay libertad de prensa en Colombia? Con altibajos, cual montaña rusa, con presiones de los gobiernos de turno, pero yo creo que Colombia sigue siendo un país en donde hay libertad de prensa, aunque en razón del boom de las redes sociales y de la polarización de nuestro país, hoy se haya dado una autocensura como mecanismo para poder ejercer el periodismo como tal y a veces para subsistir. Pero con bemoles, en Colombia hay libertad de prensa. Para terminar, ¿qué mensaje le quiere enviar a los estudiantes de periodismo y a los periodistas y comunicadores de Antioquia y en general pues para todos los periodistas? El periodismo, al igual que la medicina, es una profesión que antes que todo exige apostolado, misticismo, en donde nunca se puede terminar de propender por la estructuración. Es como un médico que para el dolor de cabeza todavía receta Mejoral. Lo dejó el curso de la historia, el tren de los tiempos. El periodista como tal debe morir buscando una actualización en su profesión, una estructuración permanente. Y como condición sine qua non, si el periodismo se ejerce con el interés de servirle a la comunidad, a la sociedad, ese es el periodismo que yo destaco. Pero si es por intereses políticos, económicos, de cualquier otra índole, inclusive por pretensiones de ascender en la escala social, pues yo diría que ese es un periodismo protervo, espurio. Ha sido para nosotros una alegría muy grande tener hoy en este programa, en Cuartillas Radio, nuestro programa institucional, a nuestro expresidente del Zipa, Fernando Vera Ángel. Muchas gracias por haber dedicado estos minutos a estar con nosotros en Cuartillas Radio. A ustedes gracias. Inconmensurable honor el haber podido departir y darle rienda suelta a mi ego aquí a través de este programa. Y mil gracias a Cuartillas Radio, a Radio Zipa Estéreo, a la emisora cultural de la Universidad de Antioquia, la bien amada emisora cultural de la Universidad de Antioquia. Allí tuve también mis pinitos en el periodismo cuando precisamente Juan José García me apoyó y yo a los 16 años incursionaba en este mar hermoso del periodismo. Entonces, al Zipa, a Cuartillas y a la emisora cultural de la Universidad de Antioquia, mil y mil gracias. Hablemos bien con el expresidente del Zipa y profesor universitario Juan José García Posada. Esta es la sección Hablemos bien del programa Cuartillas por Radio Zipa Estéreo y la emisora cultural Universidad de Antioquia. Un colega nos pregunta cuál es el influjo de otras lenguas, sobre todo del latín, en la formación del español, pero de manera muy particular interroga acerca de la forma de escribir quórum, si es con Q y sin tilde o si puede escribirse con C y con tilde. Empecemos por decir que quórum es una palabra que sí puede escribirse con C y con tilde, aunque en el latín no hay tildes, y se trata del número mínimo de miembros presentes en una asamblea necesario para que se constituya o para dar validez a los acuerdos que se toman en ella. El latín
ha influido en más o menos un 60% del vocabulario en español. Pues le sigue el griego y hay otros idiomas entre los que aparecen, por ejemplo, el francés, el inglés, el italiano, el euskera, el árabe, el quechua. Es decir, todos ellos influyen de un modo u otro en la constitución del idioma español. Son muchísimas entonces las expresiones latinas que perduran, que han llegado hasta nuestros días en el curso de 1000 años y que se integran al vocabulario español en forma habitual. A solo algunos ejemplos, pocos ejemplos, por supuesto. Curriculum vitae, relación de méritos, estudios y experiencia laboral de una persona. Alter ego, el otro yo, un segundo yo. A priori, antes o anteriormente. In situ, en el mismo lugar de los hechos. Ex professo, a propósito, deliberadamente. Accessit, segundo premio en un concurso. Motu proprio, por propia iniciativa, por voluntad propia. Quid pro quo, una cosa por otra. Ad libitum, a tu gusto, como quieras, a tu voluntad. Statu quo, situación de algo en cierto momento. Vox populi, sabido por todo el mundo. Ergo, por tanto, luego. Modus vivendi, modo de vivir. Bueno, sería pues demasiado citar más palabras del latín. 70% más o menos forman parte del castellano, del diccionario en español. Y muchas de ellas se utilizan en forma inapropiada. Es decir, se escriben o se pronuncian de modo que no corresponde a su verdadero origen. Ejemplos, a grosso modo, no, es grosso modo, sin la A inicial. Status quo, sin la S final. Motu proprio, es incorrecto también porque se escribe y se pronuncia proprio. Es decir, la escritura correcta de estas expresiones a la hora de plasmarlas en un texto sería en minúsculas, sin tildes, en cursiva y de modo que permanezca invariable en caso de ser plural. Estos datos los aporta la Fundación Comillas, que quiere contribuir al conocimiento y al uso correcto del idioma. En la obra titulada Gramática Histórica del Castellano, se hace claridad sobre el hecho de que el español proviene del latín, pero no del latín clásico, sino del latín vulgar. Es decir, el español es una lengua romance que al mismo tiempo que las lenguas romances como el francés, el italiano o el rumano, desciende del proto-indoeuropeo. Pero cuando se habla del latín en general, lo normal es que se haga referencia al latín clásico o algo más extenso como el preclásico, clásico, posclásico. Es decir, el latín que empleaban los grandes autores en sus obras. El latín del cual desciende el español es el conocido como latín vulgar. No es que se trate de un latín obsceno, grosero, aunque también puede serlo, sino que se le denomina así porque era el latín utilizado por el vulgo, por el pueblo, en el día a día. Hay entonces expresiones que sí pueden mantener el sentido clásico, pero la mayoría son del latín llamado vulgar. Estas apreciaciones son interesantes para mostrar cómo es de apasionante el estudio del origen del español. Queda en claro que el español proviene del latín, pero no del latín de las obras, por ejemplo, de Cicerón, sino del latín que se hablaba en las casas y, por consiguiente, a eso se debe que se hable del latín vulgar, sin ser grosero, sin ser obsceno. Esta es la sección Hablemos. Muchas gracias por su sintonía. Notas al aire en Cuartilla Radio. Descubre qué son los duendes en nuestra exposición. Vive una experiencia con esta historia que te trae Confenalco. Confenalco Antioquia te invita a la exposición El Mundo de los Duendes. Visítanos en el Teatro Pablo Tobón Uribe y descubre la existencia de seres que también disfrutan hacer bromas, jugar a las escondidas y divertirse en los lugares más inesperados. La fecha es desde el 18 de mayo al 4 de julio en el Teatro Pablo Tobón Uribe de 3 de la tarde a 12 de la noche. Para más información puedes comunicarte al número 604
604-444-7110. 604-444-7110. La editorial Grupo Cometa de Medellín los invita a participar del Concurso Internacional de Cuento, una convocatoria que premia a los mejores escritos en este género literario, y lo mejor es que puede realizarse con estilo y forma libre. Cada autor premiado recibirá diploma de honor como cuento seleccionado para publicación, carta de reconocimiento como uno de los ganadores, publicación en antología Cometa de Cuentos 2023, lote de 10 libros a cada escritor. La convocatoria estará abierta para todos los países y pueden participar las personas mayores de 18 años. Las inscripciones son hasta el 30 de julio. Con la melodía de los bandoneones argentinos que hicieron vibrar las calles de la capital antioqueña, se dio inicio el Festival Internacional del Tango en su 17ª versión desde el Teatro Pablo Tobón Uribe. En esta ocasión el invitado fue Argentina, el país tanguero por excelencia, con la participación de una de las voces legendarias del género, la cantante Adriana Varela, con sus temas de arrabal, y el Sexteto Mayor de las Líricas de Buenos Aires, considerado el grupo de mayor éxito internacional. En este encuentro hubo buena asistencia, las cuales se distribuyeron en los diferentes escenarios donde hubo muestras artísticas, desde proyecciones de cintas hasta conversatorios y charlas, que llevaron el nombre de Aires de Tango, haciendo alusión a la novela de Manuel Mejía Vallejo. Los eventos se realizaron en la Tangovía de Manrique, el Aeropuerto La Haya Herrera y el Teatro Metropolitano. En este año se pretende que este Festival Internacional de Tango continúe cultivando una tradición que se ha arraigado en la memoria colectiva de los antioqueños. Desde comienzos del siglo XX, las historias del tango y la ciudad de Medellín se han fundido en un solo palpitar que hace parte del tejido social. Medellín es la ciudad que acogió el tango como suyo. Esta es la razón por la cual nace este Festival Internacional del Tango, transmitido por las redes sociales del World Latin James, que llegó a más de 30 países. De esta forma, se busca la internacionalización de uno de los eventos más sobresalientes en lo cultural y social, a la altura de la Feria de las Flores. Bien amigos, así llegamos por hoy al final de Cuartillas Radio. Les estuvimos acompañando con muchísimo gusto el doctor Asael Carvajal Martínez, presidente del CIPA, las periodistas Zoila Isabel Carvajal Almario, Gloria Hernández Velázquez, las practicantes en Comunicación Social Valentina Cañas Marín, Universidad Católica Luis Amigó, en locución Daniela Aguirre Botero, del IME, Instituto Metropolitano de Educación, y quien les habla, Abraham Umbarila Saavedra. Somos miembros del Círculo de Periodistas y Comunicadores Sociales de Antioquia, somos afiliados a FECOLPER, Federación Colombiana de Periodistas, y a la Federación Internacional de Periodistas. Éxitos en esta semana que comienza. Aquí finaliza Cuartillas, el programa institucional del Círculo de Periodistas y Comunicadores Sociales de Antioquia. Cuartillas. Los esperamos en un próximo programa. En el aire, Radio CIPA, emisora del Círculo de Periodistas y Comunicadores Sociales de Antioquia, Colombia, transmitiendo desde el corazón de Medellín, ciudad de la eterna primavera. Pertenecemos a la plataforma de comunicaciones de la Comuna 10, La Candelaria. Y a la Mesa de Medios de Medellín. Medellín.